Entonces, llegamos a la etapa intermedia que da del medio. Esta tiene dos fases, una escrita y una oral. ¿Qué pasa con la etapa escrita? El Código Nacional establece que una vez terminado el plazo de investigación complementaria, el Ministerio Público tiene 15 días para acusar, ¿sí? También puede presentar el sobreseimiento, el desistimiento, pero pensemos que acusa. Dentro de los siguientes 15 días de cerrado el plazo de investigación complementaria, tiene que presentar por escrito un escrito de acusación ante el juzgado, ¿sí? El juzgado le da vista primero al asesor jurídico para que manifieste en 3 días lo que él quiera. Puede ofertar pruebas, el asesor jurídico se puede convertir en coadyuvante del Ministerio Público o simple y sencillamente puede no decir nada, ¿sí? Después de esos 3 días vienen 10 días para la defensa para que conteste esa acusación. En esa contestación de acusación puede hacer ver vicios formales, letras mal escritas. Tampoco somos tan estrictos, por ejemplo, si vemos una barrabasada en el escrito de acusación cuando ponen más sin embargo, pues tampoco no somos tan estrictos para decir, hey, así no se escribe, cabrón. Pero bueno, vicios formales, que un apellido esté cambiado, que un nombre esté cambiado, que una letra esté cambiada, que una palabra esté a lo mejor mal escrita, para ofrecer nuestros medios de prueba, es decir, el testimonio de tales personas, de tales peritos, del investigador particular, de algún agente del Ministerio Público que haya hecho alguna actuación, etcétera, etcétera. Se contesta en esos 10 días. Después de eso se señala una fecha. ¿Para qué? Para la fase oral. Llegamos a la audiencia, propiamente a la audiencia intermedia, y ahí depende mucho del juzgador qué tan práctico sea. ¿Por qué? El juzgador tiene el escrito de acusación, ¿sí? El Ministerio Público lo tiene, el asesor jurídico lo tiene, la defensa lo tiene. Entonces, se pueden obviar muchas cosas. ¿Por qué? Porque ya todos conocen ese escrito de acusación, las contestaciones. Entonces, se pueden obviar muchas cosas y llegamos a la cuestión de los medios de prueba que se desahogarían en la audiencia de juicio oral. Esos medios de prueba, pues obviamente el Ministerio Público tiene que justificar que sean útiles, que sean pertinentes, que sean legales, ¿sí?, para que se desahoguen en la audiencia de juicio oral. Será otro tema por separado hablar justamente de los medios de prueba, documentos, testimonios, testigo experto, perito, etcétera, etcétera. Se ofrecen, se justifica por qué deben de ser admitidos y en su momento desahogados, y el asesor jurídico también, en caso de que haya ofrecido medios de prueba. Si no ofreció medios de prueba, generalmente dice que está de acuerdo con lo que dijo el Ministerio Público. Ojo, en esta etapa ya hablamos de medios de prueba, ¿sí? Pasan de ser datos de prueba a medios de prueba. Y entonces la defensa se puede oponer a que se admita un medio de prueba ofrecido por el Ministerio Público. ¿Por qué? Porque a lo mejor él considera que fue ilegal, porque a lo mejor considera que no tiene nada que ver con los hechos que se pretenden justificar. Se ataca, digámoslo así, cada una de las partes, cuáles medios de prueba quieren que se excluyan, y entonces queda la decisión del juzgador. El juez decide cuáles medios de prueba se admiten y serían desahogados en la audiencia de juicio oral. El término de esta audiencia intermedia es un auto de apertura a juicio oral, ¿sí? Y ese auto se les da a conocer a las partes, se designa el tribunal de enjuiciamiento que va a ser, ya sea unitario o ya sea colegiado, es decir, 1 o 3 jueces. Por ejemplo, en el estado de Guanajuato, el tribunal de juicio oral es
conformado por un solo juez en todos los delitos excepto secuestro y feminicidio. En esos dos delitos, el tribunal de enjuiciamiento está conformado por 3 jueces. ¿Sí? Tenemos un auto de apertura a juicio oral y se termina la audiencia intermedia. Ese auto de apertura a juicio oral también se puede atacar porque no se haya hecho bien, porque no se hayan puesto algunos de los medios de prueba que se ofrecieron y se admitieron, porque se haya puesto un medio de prueba que no se había admitido en la audiencia. Entonces, contra este también puedes promover un recurso. Pensemos que todo está bien. El tribunal de juicio oral que se ha designado va a determinar la fecha y la hora en que se debe de llevar a cabo la audiencia de juicio oral, el AJO, ¿sí? Quedan todos citados para la audiencia de juicio oral. Llegamos a la audiencia de juicio oral y si todo se desarrolla normalmente, pues porque puede haber que se suspenda, que se señale nueva fecha, en fin, pero pensemos que se desarrolla normalmente. ¿Con qué empezamos? Con el alegato de apertura, ¿sí? ¿Qué es el alegato de apertura? Pues aquí es donde básicamente el Ministerio Público le cuenta una historia al juez, su teoría del caso, ¿sí? Esa teoría del caso que está compuesta de 3 elementos básicos, el cuadro fáctico, el cuadro jurídico y el cuadro probatorio, le dice qué es lo que va a demostrar en la audiencia de juicio, ¿sí? Y obviamente tiene que hacerlo con esta o contra esa gran frase, digámoslo así, cuando se dice que se tiene que demostrar más allá de toda duda razonable, ¿sí? El Ministerio Público está obligado a demostrar que la persona imputada verdaderamente es responsable del delito que le atribuye. Aunque la defensa o el imputado tiene ese derecho humano grandioso que es la presunción de inocencia, lo cierto en la práctica es que resulta que en muchas ocasiones el imputado tiene que llevar prueba casi para demostrar que él no fue el que cometió el delito, ¿no? ¿Por qué? Porque este principio, este derecho de la presunción de inocencia, con todo respeto, yo creo que en México es muy violentado, ¿sí? Entonces, viene el alegato de apertura, primero por el Ministerio Público, y luego, ¿quién sigue? El asesor jurídico, y después, ¿quién emite su alegato de apertura? La defensa, ¿sí? Después de ese alegato de apertura viene el desahogo de las, ahora sí, pruebas. En la carpeta de investigación a lo mejor hubo mucha información, pero no todo se ofreció para la audiencia de juicio oral. Entonces, prueba va a ser solamente la que se desahogue en la audiencia de juicio oral. Mientras tanto, no le podemos llamar prueba. En nuestro lenguaje coloquial, en nuestra cultura popular jurídica, a todo le queremos llamar prueba, pero no es así. Prueba solamente cuando se desahoga en la audiencia de juicio oral. ¿Cuánto puede durar una audiencia de juicio oral? 3 días, 4 días, 1 semana, 15 días, 2 meses. ¿De qué va a depender? De qué tanta desahogo de pruebas se pueda llevar a cabo, ¿sí? Entonces, se lleva a cabo el desahogo de las pruebas. En otro espacio también hablaremos específicamente de cada una de las pruebas, incluso de la prueba de refutación, ¿sí? O prueba nueva que se puede presentar en el juicio, pero pensemos que se desahogan todas las pruebas. Primero se desahogan las pruebas ¿de quién? Del Ministerio Público. ¿Por qué? Porque es el que tiene que demostrar, ¿sí? Después las del asesor jurídico, si es que ofreció prueba. ¿Sí? En muchos de los asesores jurídicos, la mayoría, con todo respeto, los asesores jurídicos públicos, nada más se adhieren a lo que dice el Ministerio Público. Pero bueno, pensemos que ofreció prueba el asesor jurídico, se desahogan las pruebas del asesor jurídico y después se desahogan las pruebas de la defensa, ¿sí? Una vez que ya se desahogaron las pruebas de la defensa, ahora viene el alegato
de clausura. Es como la introducción y la conclusión, o las conclusiones en un libro, en una tesis. La introducción es el alegato de apertura, es decir, qué vas a encontrar, y la conclusión o las conclusiones son los alegatos de clausura, es decir, que sí se cumplió lo que se dijo al principio. Entonces, en el alegato de clausura básicamente también primero es el Ministerio Público y le argumenta al juez que debe de existir una sentencia condenatoria porque se demostró, más allá de toda duda razonable, que el imputado efectivamente es responsable, ¿no? Entonces pide una sentencia condenatoria. Después viene el asesor jurídico, que generalmente está de acuerdo con el Ministerio Público de pedir una sentencia condenatoria, y después viene la defensa en su alegato de clausura. Generalmente la defensa lo que le pide al juzgador es una sentencia absolutoria, por muchas cosas. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público no haya demostrado, más allá de toda duda razonable, porque la defensa ofertó pruebas que destruyen las pruebas del Ministerio Público, y obviamente pues se busca el beneficio para esa persona defendida, ¿sí? Después de eso se le otorga la palabra a la víctima y después de eso al imputado. Son los últimos que hablan, ¿sí? Una vez que ya se cerró el alegato de clausura, el Código Nacional dice que se debe de emitir un fallo. Generalmente los jueces, o la mayoría de los jueces, se reservan el fallo hasta la explicación de la sentencia. Hay algunos jueces que sí citan, por ejemplo, el día siguiente, dentro de las siguientes 24 horas, para señalar cuál va a ser el sentido del fallo. Es decir, solamente si va a ser inocente o culpable. No te dice por qué, pero en términos generales te dice si va a ser inocente o va a ser culpable. Ese es el sentido del fallo. Si no dan el sentido del fallo, pues va a haber un plazo de 5 días máximo para explicar la sentencia, ¿sí? Entonces, venimos a la explicación de la sentencia, y aquí el juez nos dice si es culpable o si es inocente. En ambos casos tiene que explicar, como dice, por qué considera que quedó demostrado o no demostrado, dependiendo de la decisión que tome, cuáles fueron las pruebas que tomó en consideración, pero también cuáles pruebas no tomó en consideración para emitir su sentencia. Y entonces, si es una sentencia de culpabilidad, obviamente se condena a la reparación del daño, obviamente se condena a la pena, a la multa que deba de pagar, y si puede obtener o no puede obtener beneficios. Si es inocente y está privado de su libertad, ese mismo día debe de quedar en libertad, ¿sí? Se privilegia o se debe de privilegiar esa presunción de inocencia y obviamente este derecho de primer nivel, que es la libertad. ¿Qué pasa con la sentencia? Cualquiera de las dos partes o cualquiera de las partes que no esté contenta con la sentencia puede apelar, ¿sí? Y este es ante el Tribunal Superior, ante la sala o magistrado superior del juez de control que lo haya emitido. Si en la apelación confirman la sentencia, es decir, pues te la apelas, ¿verdad? Entonces tienes la siguiente posibilidad, que es acudir ante la mujer más querida de México. ¿Cuál es la mujer más querida de México? Amparo, ¿sí? Y en el amparo pueden confirmar o pueden revocar o pueden dejar sin efectos incluso la primera sentencia y que se dicte una nueva. Es muy variable. Si en el amparo también te dan palo, también te confirman, pues tienes finalmente el recurso de revisión, ¿sí? En términos generales, estas son las grandes etapas de nuestro proceso penal acusatorio. Después de que se dicta una sentencia condenatoria, viene una etapa que se llama de ejecución, pero la mayoría no lo toma en consideración porque pues ya hay una sentencia,
no la considera como parte del proceso, sino posterior al proceso, que en su caso explicaremos en una siguiente intervención. Ya sabes, si tienes dudas, si tienes preguntas, si quieres que hablemos sobre algo en particular, mándanos un correo, elprofelicenciado, así todo junto en minúsculas, @gmail.com. Estamos para ayudarte. No dejes de vernos, seguirnos, suscríbete. El Profe Licenciado. Nos vemos en la próxima.